Muy buenas tardes, queridos amigos. ¿Cómo están? Espero que bien todos. Eh, Vamos a empezar nuestra tarea del día de hoy, nuestro estudio del día de hoy, con nuestra invitada Andrea Mauri, psicóloga. Así ha hecho parte de organizaciones espíritas en Barranquilla, en Santa Marta. Eh, el tema que le toca es pecado por el pensamiento. Está en el Evangelio según el Espiritismo, capítulo 13. Estamos intercambiando temas, intercalando mejor temas del Evangelio y del libro de los Espíritus. Entonces, hoy nos toca pecado por el pensamiento, un importante tema de mucha actualidad. Pero antes vamos a hacer una lectura de ambientación, antes de iniciar. Vamos a escoger esta lectura, de la número 153 del libro Vida Feliz, del espíritu Juana de Ángelis, psicografiado por Divaldo Pereira, y dice así. Dice, guárdate el derecho de permanecer indiferente a las provocaciones de cualquier naturaleza. En la época de la insensatez como esta, el mal anda suelto, seduce a los incautos. Aquí es la ira de los otros que te agrede. Allí está el sexo sin freno que te sensibiliza. Por allá es la ambición que te despierta el interés. Cerca se encuentra el vicio que enreda víctimas. A tu alrededor la diversión perturbadora reina. En todo lugar la victoria del crimen y la disolución de las costumbres multiplica sus tentáculos como pulpo cruel y dominador. Mira esas facilidades como siendo el camino de espinos venenosos que la grama verde y agradable esconde en el suelo y no te permitas ponerle los pies, evitándote los accidentes de efectos dañinos. Como dije, del libro Vida Feliz de Juana de Ángelis, del medium, a través del medium Divaldo Pereira Franco. Entonces yo pienso que va mucho, tiene mucho que ver con el tema, esas tentaciones, esas provocaciones que tenemos aquí en la tierra aún, y por no solamente porque estén fuera de nosotros, sino porque en nuestro interior todavía hay unas tendencias, hay unos vicios que vinimos a superar. Por eso digo que tiene mucho que ver con el tema que nos trae hoy Andrea, pecado por el pensamiento. Entonces, nos invita Juana de Ángelis a que pensemos antes de actuar y que no nos dejemos seducir por esos cantos de sirenas, por esos entusiasmos pasajeros, pero que pueden tener detrás de ese gozo o de esa experimentación, pueden traer después situaciones amargas que podríamos arrepentirnos posteriormente por no haber sido fuertes y mantenernos en el camino, como en el sendero recto, en el camino propuesto por el Maestro Jesús y por tantos enviados que nos enseñan con esos mensajes la manera de ser triunfadores a la manera del mundo espiritual superior y no a la manera del mundo, porque ser triunfadores según el mundo, pues aparentemente es acumular riquezas, tener poder, tener victorias, pero ya sabemos que no siempre eso trae para el espíritu, para el alma, el verdadero triunfo. Entonces, el verdadero triunfo es el que nos ha mostrado Jesús. Y bueno, de eso nos va a hablar hoy Andrea Mauri. Así que antes de darle la palabra a ella, vamos a elevar nuestro pensamiento. Vamos a pedirles a ese mundo espiritual superior que nos acompañe,
que presida esta reunión, que inspire a Andrea para que su verbo sea fluido, para que ella pueda transmitir eso que tiene preparado, esas reflexiones que tiene preparado para nosotros, y que nosotros también seamos un terreno abonado para que esta semilla cale profundamente, cale honda en nuestro ser, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, para que pueda generar frutos, frutos de bien. Gracias y que así sea. Andrea, la palabra es tuya. Muchas gracias Gracias, por Abel. aceptar la invitación. Un gusto estar aquí. De hecho, me gustó mucho el tema. Creo que, bueno, nada es casualidad y el hecho de que también, como lo mencionó ahorita Abel, soy psicóloga. Entonces voy a dejarles un poquito de lo que, bueno, he aprendido en mi experiencia como psicóloga hoy. Entonces, bueno, nos estamos basando en la lectura del Evangelio según el Espiritismo, que se llama Pecado por el Pensamiento. Entonces, vamos a empezar leyendo eh, la primera parte de la cita que nos dan en el Evangelio, donde dice, aprendisteis lo que fue dicho a los antiguos, no cometeréis adulterio, pero yo os digo que todo aquel hubiere mirado a una mujer con mal deseo por ella, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Digamos que en este pasaje ya están dejando por escrito la importancia que tiene el pensamiento y el papel importante que juega en nuestras vidas. Ahí es cuando en el pasaje del Evangelio especifican, un momentico. Ahí es cuando en el pasaje del Evangelio especifican, bueno, ¿a qué se está refiriendo Jesús en ese pasaje con adulterio? Normal y comúnmente la definición de adulterio se hace referencia a la infidelidad. Es tener una relación sexual voluntaria entre una persona que está casada y otra persona que no sea su cónyuge. Es decir, que ya de alguna manera está violando una ley o que fue en esa época, haberse comprometido con otra persona y estar violando eso a lo que se comprometió. Pero bueno, los espíritus son muy claros y nos dicen, en este pasaje no vamos a hablar solo de este tipo de adulterio, sino que vamos a hablar adulterio como cualquier mal pensamiento o cualquier acto que viole aquello con lo que nos comprometimos y digámoslo de esta forma, aquello también con lo que nos hace bien. Entonces, ya que nos ponemos en este terreno de que hablamos de cualquier mal pensamiento, luego los espíritus nos hacen la claridad, bueno, pero es que, ¿por qué nos basamos en el pensamiento? Porque la verdadera pureza no está solo en los actos, sino también en el pensamiento, porque el que tiene el corazón puro tampoco piensa en el mal. Y de esta forma es como Jesús condena el pecado desde su semilla, digamos que lo vamos a tratar así, de que los pensamientos son como la semilla que estamos plantando, porque esos pensamientos más adelante se pueden convertir en algo más. Entonces, es cuando yo aquí les quiero hacer como un switch en la charla y que bueno, no vamos a hablar de pecado, sino que vamos a hablar más bien del poder del pensamiento. O sea, cómo juega el pensamiento en nuestras vidas, cómo nos afecta realmente. Luego en el pasaje del Evangelio nos hacen la pregunta a los espíritus. ¿Se sufren las consecuencias de un mal pensamiento que no se ha ejecutado? ¿Cómo va a ser esto posible, digámoslo así? Si pensamos... Ay, disculpen, la voy un momentico. No te preocupes, eso es normal. Ya regreso en un momentico, voy a hacerme para poder continuar. Bueno, ya volví por aquí. Bueno, listo. Seguimos.
¿Cómo realmente se sufren las consecuencias de un mal pensamiento que no se ha ejecutado? Digamos que es algo que solo está en mi cabeza, nadie más lo está escuchando. Desde la realidad de cualquier persona puede verse desde esa forma. Nadie está escuchando aquello que yo estoy pensando, entonces, ¿cómo realmente le voy a afectar? Si al fin y al cabo aquí nadie puede juzgarme, digamos que soy yo. Pero vamos a verlo desde 3 puntos de vista. Primero, si cultivamos ese mal pensamiento, tarde o temprano se encontrará la ocasión para llevarlo a cabo. Y aquí es cuando les digo que tiene que ver mucho la influencia de que soy psicóloga. Y me gustaría explicarles más o menos cómo funcionamos nosotros. Es una parte, una teoría, no es la verdad absoluta como nos han enseñado los espíritus. Y es que a esto yo le llamo el ciclo PEC, el ciclo de nuestros pensamientos, emociones y conducta. Entonces, digamos que en nuestro ambiente pasó algo muy cotidiano, por ejemplo, en mi ambiente una persona me miró mal, entonces yo lo primero que pienso es, seguro no le agrado. Entonces, dentro de mí voy a sentir rabia, voy a sentir rechazo, como porque me miró mal si yo realmente no le he hecho nada. Entonces, mi conducta es no lo saludo. Entonces, de alguna forma, mis pensamientos siempre van a verse a través de mis actos, a través de lo que yo expreso. Porque es como cuando nosotros, pongamos un ejemplo también muy cotidiano, digamos que estábamos muy pequeños y pues nos regañaba nuestra mamá y nos decía, pero dentro yo estoy pensando que es justo que me regañen. Y entonces yo no le dije nada a mi mamá, pero mi mamá me miraba y me decía como que, ya sé que estás pensando esto, porque notaba en nuestra expresión corporal lo que estábamos pensando. De alguna forma, en nuestro cuerpo siempre refleja aquello que estamos pensando. No lo podemos separar porque todo está conectado y si no fuera así, digamos que fuera un poco más difícil sobrellevar la vida. Entonces, todo esto, al fin y al cabo, es lo que nos circunda a diario. O sea, a diario tenemos 1.000.000 de estímulos, a diario vivimos un montón de situaciones. Esta fue una situación muy cotidiana, muy realmente digamos que superficial o banal, pero puede convertirse en algo como una pelea laboral o de pronto una pelea dentro de nuestro núcleo familiar. Son todas esas pequeñas cositas que al fin y al cabo pensamos, pero que de alguna forma se expresan siempre en nuestra conducta y en nuestras emociones y cómo más adelante nos relacionamos con todas las personas. Entonces, aquí les voy a mostrar un concepto también de psicología que se llama profecía autocumplida o efecto Pigmalión. Esta profecía habla sobre nosotros, cómo determinamos nuestro futuro de alguna forma. Les voy a poner también un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, si yo me levanto pensando, hoy me va a ir mal, entonces todo lo que yo haga en el día con esa creencia de que me va a ir mal, se va a ir, digamos que concretando a lo largo de todas mis acciones. Claro, porque me levanté mal, entonces digamos que más adelante voy pensando que me va a ir muy mal hoy, tengo rabia y por estar pensando eso me tropiezo, entonces pienso, listo, este es el día de la mala suerte. Y seguimos fomentando con nuestros pensamientos y al fin y al cabo se cumple aquello que nosotros mismos condicionamos con nuestros pensamientos. Entonces, aquí les voy a explicar también por qué se llama efecto Pigmalión y esto me llamó muchísimo la atención y por eso se los quise traer para poder explicárselos. Y es, Pigmalión era un rey que le gustaba hacer esculturas de la mitología griega, sale este personaje. Y bueno, resulta que él tenía un ideal de mujer, una expectativa de mujer y pues él se dedicó a tallar a la escultura como esa mujer perfecta que quería, que él deseaba. Entonces, pues bueno, la empezó a tallar, y se obsesionó con la escultura. De tal forma que, bueno, un día en una reunión, digamos, llevándonos otra vez a la mitología griega, cuando se encontraba pidiéndole a Afrodita que por favor pudiera hacerle realidad su sueño de esta mujer que él había tallado.
Entonces, luego cuando fue a mirar a su escultura, él besó a la escultura y la escultura se le convirtió en una mujer real. Digamos que este es un cuento histórico fantástico, pero en la realidad pasa tal cual, cuando nosotros como que tallamos nuestros sueños, tallamos nuestros pensamientos. Al fin y al cabo, todas nuestras acciones siempre van a estar guiadas hacia ese objetivo que tenemos. Entonces, lo podemos poner desde dos puntos de vista. Primero, como desde el aspecto negativo, como que podemos tener un mal pensamiento y al fin y al cabo, si lo seguimos cultivando, va a tener esas malas acciones. Como por ejemplo, que si yo estoy pensando en hacer daño, en el momento en que se me presente la oportunidad, ya yo tengo 1000 maneras pensadas de llevar a cabo eso que quiero. Y como, bueno, como les decía en mi práctica como psicóloga, hablamos mucho sobre el suicidio con mis compañeros de psicología y es como que precisamente el suicidio empieza con una idea y esa idea poco a poco no es como que de la noche a la mañana la persona empieza y comete el acto, sino que esa idea va surgiendo, va creciendo, va volviéndose más grande y la voy cultivando y voy pensando 1000 formas y es cuando se lleva a cabo aquello inevitable que nos va a hacer daño. Y muchas veces, la verdad es que si a uno le explicaran esto de esta forma, uno podría a tiempo prevenir, que es lo que aquí nos dicen los espíritus, como que desde tu pensamiento, desde que vamos a plantar la semilla, podemos prevenir cierto tipo de, como decía la lectura inicial que Abel nos dijo, como podemos evitar todas esas provocaciones del ambiente que al final, si no dejamos que prosperen en nuestra mente, nos van a hacer daño. Entonces, esa es la primera razón y ahora quiero ir a esta conclusión y es que nuestros pensamientos son simplemente eso, pensamientos. Ojalá, bueno, yo en mi adolescencia, gracias a Dios, tuve la compañía de la doctrina espírita, pero fue como una época bastante turbulenta para mí, como es la adolescencia casi para todos. Entonces, mucho cuando yo fui a donde psicólogo, precisamente, un gran problema es siempre identificarnos con nuestros pensamientos o pensar que todo aquello que pensamos es aquello que somos. Y bueno, yo creo que aquí los espíritus más adelante vamos a ver eso, cómo realmente no somos nuestros pensamientos y simplemente son una herramienta o simplemente son una expresión de lo que nos caracteriza como seres humanos o espíritus. Entonces, a eso quería ir también, con que esta es la segunda razón de cómo los malos pensamientos se pueden, digamos así, volver realidad o afectarnos hasta cierto punto, y es que nuestros pensamientos son energía. Y el segundo punto es que con esa energía atraemos la compañía de espíritus que se afinizan con ese tipo de energías que nosotros estamos transmitiendo. Esto es algo que sí ya no podría explicarlo desde los estudios que hay en psicología, pero una vez Óscar Cervantes, que es del Centro Espírita Francisco de Asís, hablaba algo así como que nosotros vivimos en una gelatina y que digamos que el mundo alrededor uno cree que es aire y no hay nada, pero en realidad sí hay algo. Y nuestros pensamientos nadan en ese algo. A mí me gustó mucho esa explicación porque nos lleva a pensar que todo lo que se está produciendo aquí realmente no es como que yo solo lo estoy escuchando, sino que en el mundo espiritual y esa energía que yo estoy desprendiendo es la que atrae a otro tipo, a los espíritus que van acorde a lo que nosotros estamos pensando. Y bueno, ahí cabe entonces dejar la pregunta, ¿qué tipo de compañías tengo? ¿Qué tipo de pensamientos estoy teniendo? ¿Y qué tipo de espíritus puede que me estén rodeando de acuerdo a lo que yo estoy pensando? Esta es la forma como que a largo plazo, y vuelvo nuevamente al ejemplo de los pensamientos suicidas, y es como la forma en la que si un pensamiento se empieza a cultivar, entonces digamos que yo transmito esa energía, eso es lo que voy a traer, esos espíritus que se van a afinizar con ese tipo de pensamientos que me van a dar más ideas y nuevos tipos de pensamientos que no son míos, no soy yo, pero que de alguna manera me influyen porque me identifico con ellos. Entonces,
recuerdo que cuando yo estaba en ese proceso durante mi adolescencia que les estaba comentando, a mí me dijeron como, bueno, mira, los pensamientos, digamos que tú estás como en una casa y los pensamientos eh, son como personas que van pasando por la calle. Tú los ves pasar y tú decides si les abres la puerta o no. Entonces, es como, tampoco se trata de que voy ahora a coger todos mis pensamientos y sentirme mal por de pronto todos esos pensamientos que se me vienen, porque realmente me sumo un poco más en toda la tristeza, en todos los, porque me empiezo a sentirme culpable por el tipo de pensamientos que tengo. Y aquí es cuando los espíritus nos dicen, es que hay una tercera forma de ver cómo los pensamientos nos influyen y es una oportunidad de adelantamiento. Y por eso creo que le cambié el nombre al principio, que les dije, bueno, vamos a hablar más bien sobre el poder del pensamiento. Y es que debemos tomarlos como una oportunidad de adelantamiento. Si se me viene un mal pensamiento, ¿qué hace ese mal pensamiento ahí? ¿Qué me está queriendo decir? Realmente no me voy a sentir mal y qué voy a hacer yo con esto que mi mente me está presentando. Si realmente yo lo quiero o lo quiero seguir cultivando, o realmente si yo quiero cambiar esa situación que se me está viniendo a la cabeza, por ejemplo. Entonces, esa yo creo que es la invitación más importante de los espíritus en este evangelio, de que no miremos todo como en términos de, bueno, vamos a verlo como pecado, como que aquella persona que tiene malos pensamientos está en la oscuridad. No, se trata de que todos estamos en un proceso en el que lo importante es que cada día vayamos progresando espiritual y moralmente. Espiritual y moralmente, que digamos que nuestros pensamientos los podamos usar a nuestro favor y que todos los días estamos haciendo ese autoconocimiento al que siempre nos está invitando el espiritismo, a conocernos más a nosotros mismos, a realmente si yo tengo un mal pensamiento, ¿qué voy a hacer con ello? ¿Qué tipo de persona quiero ser? ¿La que se va a sumir en los pensamientos malos o la que va a transformar ese pensamiento malo en algo bueno? Entonces, aquí realmente antes les había colocado una foto graciosa sobre los mutantes y bueno, el poder de la telepatía, digámoslo así, porque ellos muestran cómo hacen como cosas sorprendentes solamente con pensar. Y realmente nosotros también, digamos, en una escala no tan fantástica, tenemos ese poder. Nuestros pensamientos siempre se están ligados con lo que en la realidad vamos a ver. Les voy a regalar otro concepto de psicología que se llama priming. Y es cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un tema de la semana. Digamos que el tema de la semana es, le voy a poner el mismo ejemplo, el suicidio. Tuve una idea suicida. Entonces, todo lo que yo vaya a ver en la semana, de alguna forma estoy condicionado a notarlo más, porque ese es el tema que estoy estudiando en estos momentos. Entonces, en cada parte a la que yo vaya, voy a ir viendo un poco más sobre ese tema que yo estoy tratando, o ese tema que en estos momentos me está interesando, o ese tema por el que me preocupo ahora. No sé si han visto recientemente como imágenes en los que muestran, por ejemplo, que cuando a mí me preocupa algo, yo veo eso por todos lados, porque es la tónica o es el aura en el que me encuentro y lo voy a relacionar exactamente con todo lo que yo veo en mi entorno. Y es muy fácil hacer eso, es muy fácil quedarse ahí. En psicología también le llaman como ponerse unas gafas, tener como unas gafas oscuras con las que uno siempre ve igual todo. Y de nosotros depende saber cómo emplear ese poder que tenemos de cultivar las cosas buenas. Digamos que yo tengo una idea de emprendimiento y quiero llevarla a cabo. ¿Cómo la llevo a cabo? Todo empieza aquí, pensando cómo voy a llevar a cabo mi idea de emprendimiento. O bueno, digamos que en el ámbito moral, espiritual, que es porque estamos reunidos hoy, si yo quiero, como decía Abel al principio, bueno, vamos a ver cómo armamos un grupo juvenil en Barranquilla. Entonces, tengo la idea y voy pensándolo y voy planeándolo y voy desarrollando cómo quiero que se lleve a cabo.
y poquito a poquito voy logrando ese objetivo que tengo en mente. Entonces, usemos la invitación de hoy es, vamos a usar ese poder del pensamiento para las cosas positivas, para las cosas buenas. Y no significa que vamos a ignorar las malas, porque ese precisamente es el pensamiento que ha afectado muchísimo espiritualmente a todas las personas, como que en el Evangelio lo colocaban como rechazar con energía pues todos los pensamientos. Y bueno, a nivel de salud mental no se trata solo de rechazarlos. Muchas personas sufren por estos tipos de pensamientos. Como decía Abel al principio, todos todavía lidiamos con ciertas cosas que debemos superar, sino que se trata siempre de, bueno, voy a progresar. Este mal pensamiento que tengo, ¿cómo realmente, por qué lo tengo? ¿Por qué está ahí apareciendo en estos momentos? Pero no me voy a asumir en eso, sino que voy a tratar de cambiarlo, sublimarlo, voy a tratar de buscar la forma de pensar en lo opuesto o en lo positivo. Entonces, si tengo ahí es cuando en el Evangelio pues nos hacen un resumen siempre a investigar qué tipo de persona soy. Si aquella persona que tiene malos pensamientos y se complace en ellos, tiene malos pensamientos pero los rechaza, y aquella persona que pues ya está en un nivel espiritual más elevado y ya no concibe esos malos pensamientos. Me gusta mucho que los espíritus siempre dan esa, al final, ese mensaje de esperanza para decirnos que en esta persona que tiene malos pensamientos y se complace, es que el trabajo está por hacer. No significa una persona perdida, no significa una persona que sea mala por completo. Es una persona que todavía tiene la oportunidad de progresar. Igual que aquella persona que está en el proceso para rechazar aquellos malos pensamientos que tiene. Y está la persona que incluso ya no concibe los malos pensamientos, sigue todavía en ese proceso de adelantamiento. Dice que, o sea, los espíritus lo expresan como que ya el trabajo está hecho, eh, pero igual esta persona que está acá igual pasó por toda esta etapa de progreso en el que todos estamos inmersos todo el tiempo. Entonces, esa era mi conclusión de hoy, como la enseñanza más importante que tenía hoy. Creo que me voy a devolver, voy a ver. Bueno, no puedo. Bueno, ahora me gustaría un poco escuchar a las personas que están aquí presentes, saber qué opinan, qué otro tipo de reflexiones se les vino a la cabeza con esto, que hablando también de los pensamientos, y de que de pronto alguna inquietud o pregunta que tengan. Bueno, tienen los micrófonos abiertos. ¿Tú quieres dejar de compartir la pantalla o quieres seguir con las diapositivas, Andrea? No, ya la voy a dejar de compartir. Ya Ok. la encontré. Me quería devolver, pero vi que no podía. Bien, entonces, ¿tú conoces a Rosani Montejo, Andrea? No. No, perfecto. Bueno, bueno, yo quería decir, eh, me gustó ese análisis que hiciste a todo el tema del pensamiento, creo que nos aporta muchísimo. Abel, Dime, Flores. Florecide, Hola. me encantó cómo ella manejó esta reunión. ¿Por qué? Porque el pensamiento es todo. Muchas veces nosotros estamos pensando, voy a llamar a Abel, y Abel me llama a mí. Hay unas personas que tenemos más esa mediunidad de que voy a llamar a Abel Rini, Abel me llama. Voy a llamar a Germán y Germán me llama. Entonces, es importante que nosotros, a través de la oración, que es todo, nosotros pensemos. Ahora mismo me acaban de llamar nuestras amigas de Miami
Me dice, Florecides, ¿supiste que se murió la mamá de Andrea? De Ana Elvira. Y yo, sí. Y tenía una semana de estar diciendo a Ana Elvira, no le haga de coger rabia, Herminia, por favor, no la haga. La señora ayer le dio un ACV cerebral. Tenía yo como en mi mente que esa señora iba a partir al mundo espiritual. Entonces son como cosas que se cruzan, cosas que se sienten, cosas que uno percibe. El pensamiento es todo. Gracias, te felicito por esta exposición que nos hace creer más en el mundo espiritual, en las cosas. Gracias, Abel. Gracias a ti. ¿Quiere decir algo sobre el comentario de Florecide, Andrea? Gracias, Florecides. De verdad, mira que ahora que dio usted ese ejemplo, eso pasa muy común. Como que uno está pensando en una persona y realmente, ay, precisamente esa persona me llamó. Son esas pequeñas cositas que nos demuestran que a veces, como les decía yo, el ejemplo del voy a fracasar o de tengo una piedra en el camino, esto, uno se asegura de que esa piedra en el camino aparezca. Y se me olvidó como mencionarles también en cómo nació todo este efecto de la profecía autocumplida o Pygmalion, y fue un experimento con unos niños en un colegio de unos psicólogos, y ellos hablaban de que las expectativas que tenía el profesor respecto a sus alumnos determinaban mucho el rendimiento de los estudiantes en clase. Entonces, resulta que escogieron al azar unos niños y les dijeron a los profesores, miren, estos niños han sido los que mejor les ha ido en la prueba de inteligencia. Y resulta que a final de año esos niños, sin ser los mejores en el puntaje de inteligencia, fueron los niños que mejor se destacaron. Entonces, cojo este ejemplo para mostrarles que nuestro pensamiento incluso a veces puede influir en otras personas, digámoslo, no solo con espíritu o con cómo intuimos de pronto ciertas llamadas del mundo espiritual, sino que nuestros pensamientos, al reflejarse en nuestros actos, podemos colocar nuestras expectativas y se pueden ver en las otras personas. Si yo pienso, por ejemplo, que una persona es incapaz de hacer un trabajo, digamos que en el ámbito laboral, y yo a esa persona, entonces le pongo tareas más fáciles, cualquier cosa que esa persona diga, entonces yo la voy a censurar, o digamos que lo contrario, yo valoro mucho lo que diga una persona y la tengo en el pedestal. De alguna forma puedo condicionar con mis actitudes y con lo que yo pienso de ella, su conducta o lo que él está haciendo, pensando. Y ahora llevémoslo al plano espiritual y moral. Si yo realmente tengo una riña con una persona, ¿cómo se manifiesta todo aquello que yo pienso de esa persona en mi actitud hacia ella? Y la voy a confirmar todo el tiempo. Es cuando el mundo espiritual, como digamos que se aprovecha, o digamos que si tenemos buenas intenciones o buenos pensamientos, nos ayuda a seguir con esa misión que tenemos. Por ejemplo, si en el caso negativo, que están los malos espíritus decididos de pronto a hacerle mal a otra persona, o si están los buenos espíritus acompañándonos, decididos a ayudarnos en nuestra buena acción o en nuestro acto caritativo. Entonces, nada, muchas gracias, Florecides. Sí, Jesús inauguró para la humanidad la etapa del pensamiento, de que fuéramos trabajadores del pensamiento. Se lo decía incansablemente a sus apóstoles, orad y vigilad, ¿sí? Previniendo precisamente, y con esta afirmación que encabeza este capítulo, de que, bueno, eso es una afirmación de Allan Kardec ante a un pasaje donde dice que si ya tú pensaste mal con respecto a la mujer de tu prójimo, ya pecaste con ella en el pensamiento. Entonces, previniéndonos a todos los terrícolas, a todos los habitantes de la tierra desde hace 2000 años, de que tenemos que vigilar nuestros pensamientos y que en ese momento ya se está haciendo una actividad creativa
que como tú bien lo dijiste, puede ser identificada por los espíritus inferiores, superiores. Él también dijo, Jesús dijo, no hay nada oculto que no vaya a ser revelado, precisamente porque aún los pensamientos son revelados, aún nuestros pensamientos quedan grabados en el mundo espiritual, lo que pensamos, porque como decía Pablo de Tarso, Pablo el apóstol, que tenemos una nube de testigos. Esa nube de testigos son los espíritus que están a nuestro lado. Y como tú muy bien lo dijiste, pues ellos se afinizan a nosotros y refuerzan cualquier cometido que queramos hacer. Tanto en lo bueno, se afinizan los espíritus buenos, bondadosos, caritativos, como también en las cosas negativas se afinizan y refuerzan esas actividades en el mal que ellos de pronto ejercieron cuando estaban encarnados y que hoy inspiran a otros encarnados que pues se duermen y camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, no responden a esa alerta de Jesús, orad y vigilad, orad y vigilad. Entonces, es muy importante y Jesús nos trae eso. Y además que, como ya nos lo decía la semana pasada Inés, él dijo, mi reino no es de este mundo, hablando de ese mundo espiritual. Él era rey en ese mundo espiritual. Y en el mundo espiritual, pues, valen los pensamientos. Es lo que nos nutre los pensamientos para los espíritus no encarnados y también para los espíritus encarnados. Entonces, es importante esa inauguración que Jesús hace de ese mundo de los pensamientos, de que seamos trabajadores de los pensamientos, de que nos cuidemos de nuestros pensamientos y que no desatemos de pronto los peores pensamientos que tenemos nosotros, que los contengamos, que los vigilemos para realmente hacer lo mejor, lo que el Padre quiere que hagamos. Entonces, me parece que eso es importante. Y bueno, después de eso han venido, como decías tú, muchos psicólogos, muchas teorías psicológicas, muchas investigaciones, pero pienso que el gran inaugurador del tema de los pensamientos como generatriz de las cosas buenas y de las cosas malas para el hombre fue Jesús, precisamente. No sé qué opinas tú. Sí, así es. Yo quería, bueno, para como terminar mi intervención, hablar de que él mismo Jesús fue el que nos introdujo en, digamos que el pensamiento va muy ligado con la fe. Cuando él decía como que si tú pudieras creer realmente que esa montaña se va a mover, la montaña se mueve. Y cómo él iba más allá con todas esas metáforas que hasta hoy en día, incluso en estos momentos, estamos discutiendo y desmenuzando todo lo que él dijo para aprender. Es increíble, es increíble. Entonces, pues nada, quería terminar con eso, con la fe. De ahí nace también la fe, de nuestros pensamientos. Y como tú mismo lo decías también, nada, eso era todo. Bien, ¿alguien más? A ver, nos contamos con 15 participantes. Sí. Batiste récord, Andrea. Atrajiste 15 participantes. Qué bueno. A ver, las personas tienen que tener mucho cuidado de que nuestros malos pensamientos nos llevan a las interferencias y los bloqueos. Entonces uno dice, bueno, pero a mí ¿por qué no me va bien? Porque todo me sale mal. Porque viven ya no consigo empleo, yo no tengo plata, ya estoy enfermo. Entonces la persona tiene que vibrar más alto, muy positivamente, para que los buenos pensamientos se nos abran las puertas. Es muy importante cambiar. ¿Cómo se consigue ese?
orando, meditando, haciendo yoga, haciendo cosas maravillosas para que se devuelva toda esa energía a nosotros mismos. Gracias, Abel, y gracias, Andrea, muy Sí. lindo tú. ¿Tienes Tu Roger? posición. Roger Huelvas de Cartagena, parece que quiere decirnos algo también, Roger. Sí, sí. Buenas noches, a ver, y buenas noches para todos. Y a ver, el pensamiento, bueno, ante todo le darle las gracias a esa magnífica charla que tuvo nuestra hermana Andrea, pero el pensamiento yo lo llamo la arquitectura mental. Nosotros a través de nuestros pensamientos, lo que nosotros queremos elaborar, primero lo pensamos para después ejecutarlo materialmente. Entonces, es como dijo la hermana, hay que tener una disciplina para que nosotros, esos pensamientos, vayan con un objetivo bueno. Nosotros podemos pensar, orar por una persona a distancia y esa oración llega. Ahí tenemos el gran ejemplo del Maestro Jesús con el centurión. Cuando el Maestro Jesús inspira a ese centurión que le diga, para que sane a aquel ser que él quería que sanara, a través del pensamiento, esas ondas mentales benéficas, saludables, el Maestro Jesús la emitió y aquel ser fue sanado. Entonces, nosotros cuando lanzamos esos pensamientos al beneficio de aquella persona, nosotros nos estamos también beneficiando porque estamos haciendo el bien a través del pensamiento. No solamente el bien se hace a través de los actos materiales, también a través de los actos mentales. Entonces, por eso es que yo digo que el pensamiento es la arquitectura espiritual. Muchas gracias. Así es. ¿Quieres Gracias, decirnos Roger. algo, Andrea, sobre? Sí, de hecho, gracias, Roger. Realmente, hoy otro punto que había pensado y no lo dije y es, hay otro evangelio, otro pasaje del evangelio que habla sobre el poder de la oración. Y, con este pasaje podríamos complementarlo a eso mismo que tú has dicho. La oración también son pensamientos direccionados. Y si el yo quiero bien para una persona, de alguna forma se va a materializar en otra parte. Digamos que de pronto no estoy cerca de esa persona. Y bueno, ahora les quiero comentar como una anécdota muy personal. Yo estaba participando para un proceso de selección con una compañera laboralmente y me acuerdo que mi compañera llevaba mucho tiempo sin tener un empleo y me acuerdo que yo oré mucho porque ella pues pudiera quedar en ese proceso de selección. Y da la casualidad que yo también quedé seleccionada para ese puesto y precisamente fue mi compañera la que quedó. Antes de eso, yo no sabía que iba a participar en ese proceso. Yo pasé primero antes que ella y le pude como contar a ella como todas las preguntas que habían, todas las preguntas que hacían en la entrevista. De alguna forma indirectamente la estuve ayudando, incluso antes, o sea, de saber que iba a participar con ella en el proceso de selección. Estuve orando mucho para que ella le fuera mucho mejor y así fue. Entonces, son todas esas pequeñas cositas. Eso fue como un ejemplo muy práctico porque ella estaba muy cerca mío y lo pude ver y sentir. Pero digamos que a la distancia a veces no podemos ver cómo nuestra oración ayudó a la otra persona, pero de pronto recibimos una llamada y la persona se encuentra mucho mejor, la persona se siente mejor, nos llama, se acuerda de nosotros, como decía Florecides. El hecho simplemente de orar por ella y que de repente nos llame, también es una señal como de que, hey, de alguna forma mis energías y mis buenos pensamientos llegaron hasta ellos y el mundo espiritual nos está ayudando para eso. Marta Cueto, ¿quieres decirnos algo? Marta. Sí, buenas tardes. Sí, el pensamiento es tan fuerte que somos lo que pensamos. O sea, cuando yo hablo, yo estoy hablando por lo que estuve pensando unos minutos antes. Así yo estuviera comiendo algo, yo expreso lo que he tenido en mi mente y, por ejemplo, si yo estoy pensando en el bien, yo atraigo las entidades del bien. Si yo estoy pensando mal, estaré rodeado de entidades negativas. Y que todos tenemos, como hemos tenido muchas reencarnaciones, tenemos estos adversarios invisibles que nos están vigilando y nos están chequeando. Y la mejor manera de ayudarlos a ellos y ayudarnos a nosotros
es con el buen pensamiento, porque con todo el pensamiento negativo que podamos tener, no es que yo piense, no, es que ahora me va a ir mal, no, no me refiero tanto a esos pensamientos, sino al pensamiento hacia el mal, hacia la envidia, hacia los celos, hacia que cualquier cosa me altera, me hace alterar, manifiesto ira, atraigo, además de atraer a cualquiera que no tenga que ver conmigo, de los invisibles, atraigo todavía mucho más a mis adversarios, porque ellos me están vigilando. Ah, mírala, ahora está estudiando tal cosa o está en tal religión y está tratando de moralizarse, pero mírala, ve cómo pela el cobre, vamos a atacarla. Entonces, la mejor protección es un buen pensamiento. Todo mal pensamiento va a traer entidades negativas. Entonces, cuando a mí me lo explicaron así como con muñequito de plastilina, y todo buen pensamiento atrae los del mundo superior. Entonces, los malos pensamientos los vamos a tener, o una cosa nos va a dar ira, o nos vamos a incomodar, pero cuando uno se acuerda de que con eso yo estoy atrayendo las entidades negativas, yo inmediatamente hasta puede uno pedir perdón o rechazarlo, o decir, no, señor, hasta uno mismo solito se puede envolver en energía de amor, en energías de amor, pidiéndosela al Maestro Jesús, y en segundo uno va a encontrarse diferente. Entonces nosotros sí somos lo que pensamos. Muy bien, no sé si quieras decir algo, Andrea, ante el comentario de Marta. Pues no, muchas gracias también por el aporte. Ella me gustó que dijo como muy como plastilina, es muy cierto. Realmente ojalá a uno le explicaran eso antes, tipo, si tienes pensamientos buenos te van a llegar las cosas buenas, si tienes pensamientos malos te van a llegar las cosas malas. Y parece obvio realmente, pero en la realidad, cuando uno está sumido de pronto en el mal pensamiento, uno pues lo primero que piensa es como, nadie me está escuchando aquí, o sea, esto es mío, no es de más nadie, a nadie le importa. Pero realmente no, estamos construyendo con cada pensamiento que tenemos. Bueno, si no hay otro aporte o otra inquietud, otra pregunta, Flores. A ver, me acabo de acordar que me pasan cosas. Esto pasó a Gisela Margarita cuando estaba en cuarto de primaria en el Colegio Colombo Árabe. Una niña tuvo un accidente en una moto y las amigas venezolanas que eran hijas del cónsul le comentaron a Gisela. Gisela le dice, vamos a orar. Entonces Gisela en ese recreo no salió al recreo y le dijo, papá Dios, dale una oportunidad, hoy le van a cortar la pierna, te lo pido, ella está muy joven, dale una oportunidad. Bueno, cuando en la noche las venezolanas llamaron a Gisela, ay, Gisela, no le cortaron la pierna a nuestra amiga porque cuando ya la llevan a quirófano y destapan la pierna tuvo una reactivación de un día para otro. Los médicos dijeron, esto es un milagro. Mira tú cómo ella chiquitica, oyéndome a mí por los teléfonos, porque estoy aquí, un telecom, llamando a la gente, llamando, y esa niña de un día para otro logró, la oración de Gisela lo hizo con tanto amor que no salió de recreo para pedir a una niña que no conocía, venezolana. Después, cuando ella estaba en la cama, que le hicieron el lavado de la pierna, ella le dice a la mamá, mami, dígale a la cónsul que yo quiero conocer la niñita que estuvo aquí orando por mí, y le decía a Dios, dale otra oportunidad. Mira qué maravilloso. A mí se me había olvidado estas cosas, de las cosas que pasan. No me pasó a mí, le pasó a mi hija. Maravilloso, maravilloso. Excelente, excelente ejemplo. Tenemos, cuando oramos, no solamente son nuestras fuerzas, sino también los amigos que hemos generado en el pasado. No todos han sido enemigos, muchos han sido amigos, y ellos se asocian a nuestras buenas intenciones. Por eso no debemos parar esas intenciones de orar, no debemos detener esas buenas intenciones y deseos, porque van a tener su efecto, van a tener sus
digamos, personas que se solidaricen con ese deseo en el mundo espiritual y pueden ayudar, podemos hacer mucho bien. Y no orar precisamente es esas omisiones, ¿verdad? Porque dejamos de hacer mucho bien. Nosotros tenemos la tarea de las vibraciones, que lo estamos haciendo virtualmente también los viernes a las 5:30. Y hemos visto testimonios muchísimos de todas esas personas por las que oramos y nos dicen, por favor, sigue que la cosa ha mejorado. Entonces, pero sí es una demostración de que, claro, uno solo, eso ayuda, pero si varias personas se asocian a un mismo deseo, Jesús lo decía, ¿verdad? Cuando dos o más se reúnen en mi nombre, allí estaré yo. Entonces, Allan Kardec hablaba de la solidaridad, trabajo, solidaridad y tolerancia. Es decir, unirnos en pro de buenas obras, de buenas acciones. Tiene un poder inmenso, Bueno, Andrea, si quieres dar la conclusión, y como tú eres la persona que más preparó el tema y más reflexiones ha hecho sobre el tema, te pediría también que cerraras con una oración nuestra reunión. Así que haz una conclusión y haz la oración final. Listo, parece? bueno, sí, súper. Bueno, entonces recogería las conclusiones a estar vigilantes siempre respecto a nuestros pensamientos y utilizar nuestro poder de los pensamientos a través de las oraciones para hacerle bien a aquellas personas que queremos que estén bien. Digamos que como Jesús quería, ojalá a toda la humanidad, ojalá a todas las personas que necesitan de apoyo en estos momentos. Entonces, esa es como la conclusión final, a mantenernos vigilantes, a mantenernos siempre revisando esos pensamientos que tenemos y la forma como cambiarlos para, bueno, hacer nuestra realidad un poco más agradable, amena. Bueno, entonces vamos